Transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 32 minutos, 9 con 32 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para este programa del día de hoy. Ya estamos a jueves 8 de octubre. Hoy tuvimos la decisión de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra, que decidió mantener sin cambios la política monetaria en esta reunión, como pues esperaba mayormente el mercado, pero que publica en estas minutas, que ahora ya ve que le da por publicar las minutas el mismo día de la reunión de política monetaria, pues resulta ser que publica sus expectativas de inflación se van a mantener por debajo, bien por debajo de lo que es su objetivo, hasta lo que es la primavera del 2016, y además prevén una caída en el Producto Interno Bruto para este tercer trimestre. Así que con estas expectativas, bueno, pues obviamente las probabilidades de que la decisión de política monetaria de empezar a normalizar las tasas de interés allá en el Reino Unido venga más pronto que tarde, pues parece que se aleja, ¿no? Lo que venía diciendo Mark Carney parece que se está alejando, y eso le hace estar muy interesante ver si en la comparecencia que va a tener hoy alrededor de las a las 2 de la tarde, perdón, hora de Nueva York, pues habrá que ver si ahí da algo, ¿no? De luz sobre precisamente este tema. Y también hoy tuvimos la publicación de lo que es el equivalente del Banco Central Europeo de las minutas de la última reunión de política monetaria, ¿no? Lo que le llaman los americanos las Monetary Policy Meeting Account, es como le llaman ellos ahora. Entonces, pues vamos a ver, en esta parece que no hubo así grandes novedades, pero pues los miembros del Banco Central Europeo consideran que los riesgos bajistas para la inflación se han intensificado en verano y se necesita más tiempo para valorar perdón, los efectos de la volatilidad del mercado y la desaceleración de China. Esto es lo que se desprende en estas pues equivalente, le digo, a minutas, ¿no?, de la última reunión de política monetaria del Banco Central que se celebró el pasado 3 de septiembre. Los miembros del Comité de Política Monetaria consideraron necesario destacar la disposición del Banco Central Europeo a aumentar sus programas de estímulos en caso de que hubiera la necesidad para abordar los riesgos de una inflación demasiado baja. Hubo un acuerdo general en que la situación económica de la eurozona se ha vuelto más difícil desde el verano, de acuerdo con las actas publicadas este jueves. Los miembros del Banco Central también acordaron que la volatilidad de los mercados financieros refleja una intensificación de los riesgos para las previsiones económicas, y aunque consideran que aún es pronto para formarse una opinión respecto a si esta situación tendrá unos efectos duraderos o no sobre la inflación, bueno, pues sí le pusieron atención. En la reunión del 3 de septiembre, si usted recuerda, los miembros del Banco Central hablaron de la posibilidad de aumentar su programa de compra de activos mensuales de 60,000 millones, que el banco lanzó en marzo, con la intención de que se prolongue hasta septiembre del 2016. Bueno, si llega a hacer falta, como lo decía en esa misma reunión, en la conferencia de prensa posterior a esa reunión, el señor Mario Draghi dice, estaremos dando más, ¿no?, para que logramos evitar, decía, endurecimientos no intencionados de la política monetaria. Y en el tema del Banco de Inglaterra, que mantuvo, le digo, los tipos de interés sin cambios,
Las actas del Banco de Inglaterra mostraron que 8 de los 9 miembros que forman este Comité de Política Monetaria votaron a favor de mantener los tipos de interés en su actual medio punto porcentual en esta reunión del 6 de octubre, al considerar que la actual política podría ayudar a fomentar el crecimiento y acelerar la inflación hacia el objetivo del 2% en los próximos años. La tasa de inflación se situó en 0 en agosto y el Banco Central prevé que el crecimiento de los precios empiece a acelerarse en 2016, aunque se piensa que permanecerá por debajo del 1% hasta la primavera del próximo año. Este es el punto, uno de los 2 puntos críticos, ¿no? Según las actas de esta última reunión de octubre, el único miembro que votó en contra de mantener los tipos sin cambios fue Ian McCafferty, que apoyó una subida hasta 3/4 de punto porcentual de manera inmediata para, dice él, mantener la inflación controlada, pero bueno, pues 8 piensan que no. Por el otro lado, el comité votó de manera unánime en favor de mantener el programa de compra de activos en los 375,000 millones de libras que tiene pues desde hace cantidad de meses. La decisión del Banco Central se produce ante las señales de ralentización del crecimiento en el Reino Unido, que ahí está el otro punto interesante. El Banco Central dijo que el Producto Interno Bruto británico podría crecer ahora 0.6% para el tercer trimestre, lo que supondría una leve ralentización respecto al crecimiento del 0.7% del segundo trimestre. Las actas también mostraron que los miembros están preocupados por la posible desaceleración fuera del país y el impacto que esto tendría en el crecimiento precisamente de la economía británica. Y continuando con más información el día de hoy, fíjese usted que ya palomita para el gobierno de Alexis Tsipras. El gobierno de entonces Syriza superó a primera hora del jueves, hasta donde se extendieron, una moción de confianza en el Parlamento después de 3 días y fracción de debate, en donde se presentaron los programas del Ejecutivo luego de ganar las elecciones generales en septiembre, y la coalición de gobierno formada por el partido de izquierda Syriza y sus socios de derecha griegos independientes contaron con una ligera mayoría. Fueron 155 de los 300 escaños que tiene la Cámara de Diputados. El gobierno recibió el apoyo de todos sus parlamentarios en esta votación, mientras que por el lado contrario hubo 144 diputados que se opusieron y uno que no estuvo presente simplemente. Así que la votación ya con esto se termina, ¿no? Y con esto el procedimiento habitual para ratificar al nuevo gobierno queda concluido. La legislatura de 4 años del gobierno será una legislatura que tiene que sacar al país de crisis y a la economía de Grecia regresarla al crecimiento a pesar de las dificultades que se presenten en el futuro. Esto fue lo que dijo Alexis Tsipras a los parlamentarios antes de la votación. Hubiera acabado más rápido diciendo, vamos a regresar a como antes de que yo entrara por primera vez al gobierno, ¿no? Pero en fin, como que le sonó feo y no lo quiso decir así. Tsipras señaló que el gobierno pretende concluir de forma rápida y exitosa esta primera revisión, eso ya lo veíamos desde el día de ayer, y bueno, pues esto allanará el camino para que la recapitalización de los bancos, esperan, se termine antes de que termine este año, y con esto comenzar las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda, que es otro de los puntos que supone que podría obtener algo de beneficio, bienestar para el pueblo en sus negociaciones Alexis Tsipras. Habrá que ver si llega tanto el asunto. Por lo pronto ya está todo sellado y firmado, todos los formalismos terminados, y entonces hasta que no le pongan un boicot encima seguirá gobernando Alexis Tsipras, ¿no? Por lo pronto, decía Tsipras que él espera que Grecia vuelva a tener acceso a los mercados de bonos en unos 20 meses, cosa que ya tenía antes de que él entrara al gobierno, por cierto. Pero bueno, en fin, así las cosas el día de hoy. Y continuando con más, vámonos a un corte, son las 9 de la mañana con 41 minutos, pero de regreso de este corte, le voy a estar comentando, las exportaciones en Alemania bajaron 5.2% en agosto, otra señal más de que le está complicando ahí un poquito el escenario para Alemania. Y además en Japón registran un superávit corriente de 12.226 millones en agosto, sin embargo también tienen una caída en los pedidos de maquinaria de un 5.7% también para agosto.
Y bueno, pues antes de irnos al corte, le cuento muy rápidamente cómo vienen los datos en esta inicio de sesión americana. El Dow Jones abre con una caída de poco más de un cuarto de punto. Estamos en las 16.862 unidades. El Standard & Poor's 500 también pierde 0.4% en esta mañana. Estamos en las 1.988 unidades, mientras que el Nasdaq tiene una caída del 0.59%. No le va bien en la apertura a la bolsa en Estados Unidos, y en Europa todavía se mantienen las ganancias, aunque el Eurostoxx 50 ya está en territorio negativo, 0.17% en este que había sido una tibia sesión europea hasta la publicación de estas situaciones de política monetaria que vivimos el día de hoy. El FTSE en Inglaterra, por cierto, trae una ganancia del 0.38% todavía, está en las 6.360 unidades. DAX Industrial de Alemania aumenta el 0.15%, está en las 9.985 unidades. Y el CAC 40 de Francia está plano en esta mañana en las 4.667 unidades con respecto al cierre del día de ayer. El que está perdiendo en esta mañana es el IBEX 35, que está en las 10.156 unidades, una caída ligerita del 0.14%. En la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio estuvo perdiendo el 0.99%, mientras que en el Shanghai Composite tuvieron una ganancia del 3%, ahora que regresaron a operar después del Golden Week. Está cerrando este día de hoy jueves en las 3.143 unidades, y el Hansen de Hong Kong también tuvo una caída del 0.71%, cotizando en las 22.354 unidades. Vámonos con un corte comercial rapidísimo y regresamos con más aquí en esto que es Punto 9, aquí a través de Radio Forex Hispana. No nos tardamos. Punto 9. Lo hacemos juntos. Sigue el pulso de lo que sucede en los mercados. En Punto 9, con noticias y comentarios sobre lo más importante en macroeconomía y divisas, justo cuando abre la bolsa en Nueva York. Soy Sergio Rocha y te espero en Punto 9, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este, en vivo, por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Y seguimos con más en vivo, 9 de la mañana con 44 minutos, 9 con 44 horas de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando en esta jornada aquí a través de Radio Forex Hispana. Y bueno, pues le cuento muy rápidamente el día de hoy. Fíjese que tenemos, le decía yo, en el tema de lo que estuvo sucediendo allá en las exportaciones alemanas, bueno, pues una caída del 5.2% en comparación con el mes anterior, pero en el comparativo anualizado avanzaron un 5%. Esto decía la Oficina Federal de Estadísticas. La mayor economía europea vendió bienes y servicios más allá de sus fronteras por valor de 88.000 millones de euros en agosto. Y en datos interanuales, las exportaciones a países de la Unión Europea se incrementaron también un 3.5%, aunque con claras diferencias entre las destinadas a los países de la eurozona, que apenas avanzaron el 2.1%, y las que fueron al resto de las naciones, que aumentaron un 5.8%. Las exportaciones alemanas a países terceros, citados fuera de la Unión Europea, se incrementaron en agosto, más todavía un 6.8% en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior. De forma paralela, Alemania importó en agosto bienes y servicios por valor de 72.800 millones de euros, lo que supone un descenso del 3.1% respecto al mes anterior, pero un aumento del 4% en el dato interanual. La primera economía europea acumuló en agosto un superávit de 15.300 millones de euros frente a los 13.900 millones que habría registrado en el mismo mes del año anterior, aunque si se ajusta a efectos de estacionalidad, el superávit fue de 19.600 millones. Y pasándonos a Japón, fíjese que allá registraron en agosto un superávit por cuenta corriente de 1.65 billones de yenes, equivalente a unos 12.266 millones de
dólares, lo que supone el 14º mes consecutivo de saldo positivo, informó el día de hoy el gobierno. La cifra es 8.6% menor que los 1.8 billones de yenes que se habrían registrado en julio, algo así como unos 13.347 millones de dólares, pero es 562.9% mayor que la de agosto del 2014, ¿se acuerda? Cuando el excedente era de 249.400 millones apenas de yenes, es decir, 1.849 millones de euros o 2.078 millones de dólares, como usted lo quiera. La balanza comercial registró finalmente un déficit de 326.100 millones de yenes, con lo que suma ya 2 meses consecutivos en números rojos luego del respiro que experimentó en junio, y las exportaciones sumaron 5.85 billones de yenes, un 3.6% interanual más, mientras que las importaciones llegaron a los 6.18 billones de yenes, equivalentes a un 4.9% menos que en agosto del 2014. La balanza de servicios registró un superávit de 57.800 millones de yenes, en comparación con el déficit de 267.500 millones que tenía el año anterior. Y bueno, pues las rentas lograron un excedente de 2.05 billones de yenes, lo que representa un 35% interanual más. Las transferencias mostraron un déficit de 130.500 millones de yenes, 12.9% menos con respecto a las del año anterior. Y en fin, la balanza de pagos, lo que es ya el conjunto de pagos e ingresos por intercambios con el exterior, está considerada como pues el indicador comercial más amplio, y pues en este quedaron de esta manera el día de hoy. Así que bueno, pues ahí tiene usted la información de la balanza de Japón. Y por el otro lado, los pedidos de maquinaria en Japón bajaron 5.7% en agosto con respecto al mes anterior. En total, los pedidos representaron 759.400 millones de yenes, según los datos publicados por la oficina del gabinete. El dato supone la tercera caída consecutiva de este indicador, luego de los descensos de un 7.9% de junio y del 3.6% de julio. Así que bueno, pues sigue la mata dando hacia la baja, caída del 5.7%, que pues más o menos mantiene la velocidad de la caída en lo que es el día de hoy. El sector manufacturero tiene una caída de pedidos de maquinaria en agosto, sobre todo en el sector de hierro y el acero, que disminuyeron 55.1% luego de haber subido un 72.8% el mes anterior. Los metales no ferrosos bajaron un 51.4% en agosto, luego de un avance previo del 104.5%. En cambio, la subida más acusada se observó en el sector del crudo y el carbón, en el que avanzaron un 361%, luego de su caída del 40.3% en julio, y en equipamiento de transporte, donde los pedidos crecieron un 75.3%, luego del tímido avance del 0.5%. Los pedidos de maquinaria, bueno, pues ustedes saben, son el equivalente a el gasto de capital de las empresas, y bueno, pues así las previsiones todavía debilitándose por delante. Continuando con más información, son las 9:51 a.m. Vámonos a un corte comercial. De regreso, los indicadores adelantados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico bajan a 99.9 en agosto desde el 100 que tenían en julio. Y antes de irnos al corte, le cuento nada más muy rápidamente cómo van los commodities. El día de hoy traemos en el West Texas Intermediate un movimiento del 1.32% hacia el alza, a pesar de los malos inventarios del día de ayer, que aumentaron allá en Estados Unidos. El West Texas Intermediate está en este momento en 48.44, el barril del crudo dulce ligero, 48.44, está rebotando, es decir, en esta mañana, después de haber ido a buscar mínimos de 47.72 luego de la publicación de estos inventarios, lo que retrocedió al precio del crudo desde los máximos que habíamos dejado por ahí de casi $50 el barril. Para ser exactos, el máximo fue 49.70.
En este momento está ya otra vez en 48,45, más o menos todavía en el tercio inferior en este momento, aunque los extremos de esta jornada han llegado a los 48,70 casi. El día de hoy en el West Texas Intermediate, el Brent del Mar del Norte también está subiendo 1.52% para cotizar en 52,11 el barril y tiene un movimiento muy similar al que le acabo de describir en el crudo dulce ligero. En el tema de los metales preciosos, caídas del oro y la plata, más marcados ahora sí, bastante más marcados ya en la plata, que ya no es un movimiento pequeño. Estamos hablando de una caída del 2.46%, equivalente a prácticamente 40 centavitos, con lo que la onza de plata a la vista está en 15.62 en esta mañana, mientras que la del oro está en 1140,14, una caída de $5.53. El dólar index en esta mañana está recuperándose y con esto queda prácticamente plano después de las caídas que tuvimos en las horas previas. En el movimiento del dólar index está en 95,54. Corte comercial, regresamos enseguida. Estás en punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Le confirmo que el señor Bullard no hizo comentarios sobre el panorama económico o la política monetaria en sus comentarios de esta mañana del día de hoy, que le decía me parecía un evento de beneficencia en el que estaba asistiendo. El indicador adelantado compuesto de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, descendió en agosto a 99 desde el nivel de 100 de julio y apunta a que el crecimiento económico se desacelerará en las tres principales economías del mundo. El organismo con sede en París dijo este jueves que sus barómetros de actividad económica futura, basados en la información disponible hasta agosto, apuntan a una ralentización tanto para Estados Unidos como para China y Japón. Además, también metieron en esto al Reino Unido y Canadá. Estos indicadores suponen el último revés a las esperanzas de que este 2015 pudiera romper con el patrón de débil crecimiento que atraviesa la economía mundial desde finales de la crisis subprime, y aunque hasta ahora los indicadores apuntaban a una ralentización del crecimiento en Estados Unidos y China, las dos principales economías del mundo, las cifras de agosto también extienden ahora esta desaceleración para Japón, la tercer mayor economía del mundo. Sin embargo, la mayor preocupación para las autoridades es la previsión para la economía china ante las señales de su desaceleración que podrían ser más intensas, dicen, de lo esperado. El indicador adelantado de la OCDE para China descendió en agosto a 97.2 desde el 97.6. Como usted sabe, 100 es el umbral que separa entre aceleración y desaceleración para una economía. En cuanto al tema de las economías de Sudáfrica, Rusia y Brasil, se contrajeron en el segundo trimestre. Los indicadores adelantados de la OCDE de agosto sugieren que, aunque las cosas no empeorarán en Brasil y Rusia, las economías tampoco van a mostrar crecimiento. En cambio, India vuelve a ser la excepción y vuelve a tener estrellita en la frente, dice la OCDE, que acelerará su crecimiento económico. Las señales de mayor ralentización del crecimiento mundial suponen un desafío para los banqueros centrales, que pues están viendo cómo la tasa de inflación lleva pues alejándose de sus objetivos ya por buen rato, y como la caída de los precios del crudo amenaza con sostener este periodo de deflación. Sin embargo, los indicadores adelantados hacen pensar que la economía de la eurozona podría evitar la desaceleración y apuntan a un avance, sobre todo en Francia e Italia. Los indicadores adelantados de la OCDE están diseñados para dar señales tempranas de movimiento de cambio en la expansión y la desaceleración de la actividad económica, y se basan en una amplia gama de datos que históricamente se asocian con cambios en la actividad económica.
El día de hoy, por cierto, en Estados Unidos tuvimos la publicación, como todos los jueves, de las peticiones de ayuda por desempleo. Y bueno, pues estas descendieron en la semana pasada en 13,000 a un total ajustado de 263,000 peticionantes para la semana finalizada el 3 de octubre. Los economistas estaban estimando un total de 273,000, así que sale mejor a lo esperado este dato. Y los datos, pues en general, llevan bajando desde el 2009. Las solicitudes, hay que recordar, tocaron un mínimo de 40 años la semana que finalizó el 18 de julio. Y seguimos con más aquí en vivo a través de esta señal. Le cuento muy rápidamente el tema de lo que es las proyecciones del Banco de Portugal, que dice, pues no tendría yo por qué cambiarlas de ese crecimiento del 1.7% que calculo para este año. Esto es lo que dijo el Banco de Portugal en su boletín de otoño, que publicó precisamente en esta jornada. El Banco Central de Portugal, el día de ayer en la noche, el Banco Central de Portugal dijo que no había razones para alterar sus cálculos sobre la subida del Producto Interno Bruto para este año, que tendrá al alza después del aumento del 0.9% que vivió en el 2014. El principal cambio de las previsiones respecto a lo que se había publicado en junio es en cuanto a las exportaciones, que aumentarán en torno a un 6.1%, más allá inclusive del 4.8% que estaban estimando anteriormente, aunque esta mejora se verá compensada a la baja con un incremento similar de importaciones, ya que el supervisor de Portugal calcula ahora un crecimiento del 5.7% para estas importaciones originalmente, y ahora la revisa a un 7.2%. Bueno, está bien, ¿no? Más gano, más gasto, dicen allá en Portugal. Oiga, y por cierto, en el tema de Europa, fíjese usted lo que declaraba Klaas Knot, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y gobernador del Banco Central allá en Holanda, en una de las declaraciones que había hecho al jefe Financial Dagblad. El señor Klaas Knot dijo que la inflación, pues sí se logrará regresar al 2%, pero que les va a tomar bastante más tiempo. De esta manera señala que su opinión es que no está nada mal con el objetivo del 2%. ¿Se acuerda que había ese debate de si lo tendrían que revisar o no, dado que todo el mundo se está quedando medio corto con esta idea? Y él dice, pues no hay nada malo en este objetivo, deberíamos de mantenerlo en el 2%, pero obviamente no vamos a regresar a esa inflación en año y medio, ¿no? Si el Banco Central Europeo no lograra acelerar la inflación hacia su objetivo en los próximos 18 meses, es probable que el Banco Central tuviera que ampliar su actual programa de compra de activos mensuales de 60,000 millones, que terminaría precisamente para esos entonces. Entonces, pues así se expresó el señor Klaas Knot, diciendo: me gustaría destacar que solo un tercio del programa se ha ejecutado hasta ahorita, es decir, no se me adelanten, aún quedan más de 700,000 millones por comprar de activos, ¿no? Y habrá que ver cómo afecta esto a la economía. Bueno, pues ahí tiene usted. Y sí, se la cuento como chisme nada más ya para terminar la jornada del día de hoy. ¿Sabe ayer quién salió hablando sobre la Reserva Federal de Estados Unidos? Pues nada más y nada menos quien lo dirigía antes, el señor Ben Bernanke, que por lo menos yo son las primeras declaraciones que me encuentro sobre el tema del momento para subir las tasas de interés. Ben Bernanke dijo que pues estaba feíto el asunto, Dice que cree que llevarán todavía varios meses valorar en qué medida está afectando toda esta turbulencia reciente, ¿no? Estos acontecimientos internacionales a la recuperación de la economía de Estados Unidos, y que por tanto, bueno, pues los banqueros centrales la iban a tener medio complicada a la hora de decidir subir los tipos de interés. O dicho de otra manera, yo que ustedes me esperaba, Cuando los miembros de la Fed estimaron oportuno no incrementar los tipos desde niveles cercanos a cero el mes pasado, la decisión que tomaron fue razonable, señaló Ben Bernanke en una entrevista que obtuvo el Wall Street Journal dentro de un evento bancario que también organizó precisamente el Wall Street Journal. El señor Ben Bernanke dijo que la expansión nacional es bastante buena en este momento y que soportaría el lastre que generan en este momento los problemas de los mercados emergentes. Sin embargo, al mismo tiempo, es un periodo de incertidumbre y podrían pasar unos cuantos meses antes de saber cómo evoluciona todo. Ben Bernanke reconoció que había argumentos claros para mantener los tipos donde están, pero también para subirlos. La decisión tiene
pues difícil, ¿no? Tienen que tomarla y es difícil. Dice el señor Ben Bernanke, bueno, pues ahí con saludos a Janet Yellen, quien en su entonces era la segunda de a bordo, la que le ayudó a negociar cómo mantener, digamos, a todo mundo unido, y que ahora ocupa su silla. Y pues a mí me parece que no le está haciendo mal, pero bueno, vamos a ver si su defensa tan férrea sobre el por qué habría que subir más pronto que tarde las tasas de interés no la metió en problemas luego de la publicación de las nóminas no agrícolas allá en Estados Unidos el pasado día viernes. Y ya con esto nos retiramos, gracias por la compañía, 10 de la mañana con 2 minutos. Si me está escuchando una versión grabada a través de YouTube, que tenga muy buena jornada, nos vemos el día de mañana, me dio gusto verlo por aquí, ojalá alguna vez lo pueda ver en vivo. Estamos todos los días de lunes a viernes a partir de las 9:30 de la mañana, justo cuando abren las bolsas en Estados Unidos, con este espacio de punto 9, y a los que me están escuchando en vivo, quédese con nosotros en un rato más la charla del día de hoy. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó estás escuchando Radio Forex Hispana.